Finalmente hay una comunicación oficial del gobierno de Mauricio Macri. La Cancillería emitió un comunicado, acaba de ser publicado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice: ante la renuncia a su cargo como presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, anunciada hoy en la tarde por Evo Morales Ayma, el gobierno argentino hace un llamado a todos los actores políticos y sociales bolivianos para preservar la paz social y el diálogo, enfatizando la importancia de encaminar este periodo de transición que se ha abierto por las vías institucionales que establece la Constitución de ese país. Así es, resulta imprescindible que todas las fuerzas y dirigentes políticos bolivianos actúen en este delicado momento con responsabilidad y moderación, agrega, y habla del anunciado llamado a un proceso electoral con la anticipada renovación del Tribunal Electoral, respetando lo dispuesto por la Constitución Política, junto con el acompañamiento de países de la región, así como de organismos internacionales y observadores imparciales. Lo primero que llama la atención, Noé, no dice la palabra golpe de Estado, no habla de la interrupción de un mandato constitucional como el de Evo Morales. Pero este es un comunicado viejo, esto es un comunicado de la mañana. Este es... No, es un comunicado de recién. Acaba de ser... Dice, ante la renuncia a su cargo del presidente de Bolivia. Retoma el comunicado de la mañana, entonces. No, esto salió publicado recién en la página de la Cancillería. Insisto, hablan de renuncia y hablan como si hubiese transcurrido una renuncia sin intimaciones por parte de las Fuerzas Armadas, sin violencia de por medio, como si hubiera sido una renuncia natural, que simplemente se generó, y hablan de, bueno, un camino de transición. Porque estaba mirando el tuit de la OEA y de Luis Almagro, que lo último que tuiteó sobre el tema fue retomar un comunicado de la Cancillería de la Argentina de la mañana, donde plantea el tema de las elecciones. En este caso llama muchísimo la atención que hay un pedido de diálogo, pero no hay ninguna condena a la oposición antidemocrática que ha protagonizado episodios de violencia a lo largo de todo el día. Recibimos en esta mesa al ex canciller Jorge Tayana. Bienvenido, Jorge, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá. En este momento tu palabra es clave. ¿Cómo estás viendo la situación? Este comunicado es una vergüenza. Eso es lo que es una vergüenza. Argentina es un país que ha tenido muchos golpes de Estado, es un país que desde el 83 se ha comprometido a defender la democracia, y que en un país vecino haya un golpe de Estado. Si un jefe de las Fuerzas Armadas pide al presidente que renuncie mientras la policía se amotina y un conjunto de bandas incendia casas y persigue a los dirigentes oficialistas, si eso no es un golpe de Estado, ¿qué es un golpe de Estado? Es como la definición del golpe de Estado, además, lo que ocurrió. De manual. Además, todo el procedimiento fue manual. Antes de las elecciones, Carlos Mesa, que se supone que es un hombre que estaba vinculado al derecho, había dicho que cualquiera fuera el resultado, si ganaba Evo, él no lo iba a aceptar. Ese fue lo que pasó. Acá hemos tenido una profecía que se ha cumplido. No se ha permitido que Evo siga gobernando Bolivia. ¿Y eso por qué? Eso lo explica hoy muy claramente Lula, que siempre tiene ese talento extraordinario, y dice en un tuit que puso hace un rato: me entero que hay un golpe de Estado y que ha forzado a renunciar a Evo Morales. Ahí vemos en pantalla el tuit. Es una lástima. Ese es el tuit. Es lamentable que América Latina no tenga una élite económica que no pueda conciliar democracia con inclusión social. Esa es la raíz del problema. Y esa es la decisión de haber sacado a Evo Morales, haberlo forzado a renunciar, a él y a todo, a la cadena, al vicepresidente, a la presidenta del Senado, al presidente de diputados, a todos. Están haciendo tierra arrasada. ¿Para qué? Para hacer un escarmiento a los indios. Eso es exactamente de lo que se trata. ¿Ves un componente absolutamente racista en el golpe? Sin ninguna duda, económico sin duda, pero básicamente racista. No quieren aceptar ser gobernados por los indios. Como en Brasil, la echaron a Dilma para poder encarcelar a Lula, para no ser gobernados más por los trabajadores. Acá tenemos un serio problema en la región, y es la resistencia de las élites económicas a aceptar la democracia. No quieren que gobiernen las mayorías, porque las mayorías en general tienden a buscar gobiernos que los apoyen y que gobiernen en su beneficio. Y ellos quieren
mantener los privilegios. Eso se expresó claramente en Chile con la señora del presidente, que explicó que quizás debían renunciar a algunos privilegios, y eso es lo que se ha pasado diciendo el gobierno del presidente Macri durante 4 años. Terminemos con los 70 años del peronismo, terminemos con la justicia social. Acá, afortunadamente, la conciencia del pueblo, el desastroso gobierno de Macri, ha permitido un triunfo electoral de la oposición que nos vuelve a poner en la posibilidad de tener un cierto futuro como país. Pero esto de Bolivia, la verdad que es una vergüenza. Y es una vergüenza que la Cancillería argentina no hable de lo que es evidente. Esto es un golpe de Estado. Es un animal que tiene 4 patas, que tiene una cola que mueve y ladra. Es un perro. Esto es un golpe de Estado y en toda la línea, porque además se han ido increyendo. Primero tuvimos hace 10 años Honduras. Sí. Y Honduras fue raro, fue el Parlamento, porque quería cambiar la Constitución, lo echaron, lo pusieron en pijama en Panamá, en Panamá, en el aeropuerto de Panamá. No, Costa Rica. En Costa Rica. Muy bien, ese fue el primero. Después vino Lugo, otra maniobra parlamentaria y afuera. Esos eran golpes blandos, digamos. Después vino Dilma y le inventaron, no había delito, pero la lograron echar. Si todo esto maniobras parlamentarias. Pero acá no, acá gana las elecciones y lo que hacen es no aceptar que ganó las elecciones y finalmente que el ejército diga, señor, usted tiene que irse. Eso es un golpe de acá, no a Luján, de acá a Canadá. Es notable que todo lo que está en el camino de acá a Canadá, muy pocos parecen darse cuenta. Quien sí se dio cuenta es el gobierno de México y su canciller hizo una declaración que es tremenda para el gobierno argentino. Porque, ¿qué dice la Cancillería de México? Esto es un golpe, y este golpe es igual a los que sufrió en el pasado América Latina y que fueron tan sangrientos. Por lo tanto, no al golpe. Eso que dice con dignidad el canciller de México es lo que no dice el gobierno argentino, transformándose en una verdadera vergüenza para la historia diplomática. Agreguemos un dato para ratificar también lo que dice Tayana, que varias personas perseguidas y que temen por su vida encontraron refugio en la Embajada de México en Bolivia. En La Paz, sí, y que incluso cerca de 20 personas. La tenían cercada para que la gente no pudiera llegar. Hay poca información, hay información confusa, está la calle ganada por los seguidores del Comité Cívico. Evo lo definió muy bien en su renuncia, ¿no? Este es un golpe cívico, político, policial. Ahora, militar, no agregó el militar, que fue el componente final. El componente final, ¿no? El mandato final. Tayana, podemos analizar un poco lo que está haciendo el gobierno argentino, que claro, es gobierno hasta el 10 de diciembre. Evidentemente, así como en lo económico, Macri desde el 27 de octubre dejó de actuar como presidente y empezó a actuar casi como futuro opositor. Absolutamente. Acá hay algo de eso, hay algo de un gobierno diciendo, bueno, yo como gobierno por ahí no me quiero parar en denunciar un golpe de Estado, pero como derecha, como élite económica opositora, empiezo a plantearme con una alianza internacional. No, eso no es aceptable, eso no es aceptable. Argentina es un país que tiene una cierta tradición democrática hace más de 30 años. Bolivia es un país no solo vecino de la Argentina, sino que la propia democracia boliviana le debe mucho a los esfuerzos de estabilidad argentina, y cuando tuvo mesa de presidente de transición y hasta que llegó Evo Morales, mucho de ese proceso que fuera razonablemente conducido tuvo que ver con Argentina y con Brasil. O sea, la Argentina tiene una responsabilidad política en la ayuda de Bolivia. No puede hacerse la distraída. Y Argentina no puede desconocer un golpe de Estado. Digo, si Macri está actuando así, es una pregunta. No, está actuando porque él quiere que caiga Evo Morales. Esta es la verdad, porque no quiere que haya un gobierno de indios en Bolivia, porque es un señor elitista que ha ganado elecciones democráticas en el 15 por una serie de razones y coyunturas políticas específicas, pero que desprecia profundamente el pensamiento de las mayorías. Y por eso no quiere decir lo que es obvio, que lo han derrocado a Evo Morales y que lo que están preparando es una venganza contra esta dignificación de los pueblos indígenas en Bolivia. ¿Cuánto está pesando en la región, en todo lo que estamos viendo en la región, en Chile, en Ecuador, ahora en Bolivia, también en Brasil? ¿Cuánto pesó la desarticulación de UNASUR? Bastante, porque
Quizás no es el único elemento, pero lo que está claro es que estos gobiernos conservadores, que han tenido el apoyo de Estados Unidos en los últimos años y muy decididos y muy vinculados a toda la guerra jurídica y la persecución de las dirigencias opositoras, todo eso ayudó a desarmar las estructuras. Han debilitado mucho el Mercosur, han paralizado el Parlasur, al cual no permiten que haya reelección, han paralizado la UNASUR, han también Perdón, la UNASUR además tenía un mecanismo de observación electoral con expertos. Claro. Bueno, tiene, Tiene, pero no participa con expertos electorales. Y lo ha hecho muy bien en varios lados. En muchos lados. Todo lo desarmaron y también lo han hecho, y además en el caso específico de Bolivia, había actuado UNASUR, una de las primeras actuaciones de la UNASUR en el 2008, poco después de crearse el tratado en mayo, es la reunión que se hace en Chile a raíz de la rebelión de la Media Luna. O sea que una de las primeras intervenciones de UNASUR fue para eso. Pero todo lo han debilitado, han paralizado la CELAC y sobre todo han dado un mensaje de sálvese quien pueda. O sea que intervenga la OEA. Donde está Estados Unidos. En la CELAC y UNASUR no estaba Estados Unidos. La OEA no solo acá ha intervenido, sino ha intervenido para crear condiciones favorables a la destitución de Evo. Eso está, claro, por eso está clarísimo. Ha sido parte activa de eso, lo que es una vergüenza también. ¿Cómo crees que sigue ahora el camino de Evo Morales? Porque da la impresión que los episodios de violencia, o que por lo menos la persecución contra dirigentes oficialistas, bueno, hasta hoy oficialistas, no cesa. De hecho, hace un rato Gabriela Montaño, presidente de la Cámara de Diputados, habló de que pretendían detener a Evo Morales. Bueno, la información todavía es confusa. Lo que sí es seguro es que hay ataques de los golpistas y de sus seguidores civiles contra seguidores y dirigentes del MAS y del gobierno de Evo Morales. Eso está claro y son repetidas las informaciones en ese sentido. Algunos hablan incluso de incursiones en el interior contra las comunidades indígenas. Es difícil confirmar eso a estas horas, pero lo que está claro es que hay un clima de revancha, de miedo y es un clima bastante violento, porque si uno quema casas, si uno rapa a una persona, si uno la arrastra por la calle, eso está muy cerca de producir no solo actos que son violatorios de derechos elementales, sino está muy cerca de cometerse hechos que pueden incluir la pérdida de vidas. O sea, eso está. Yo creo que estamos al borde o comenzando una especie de revancha que si no tiene freno, puede tener consecuencias muy trágicas. Por eso es importante la denuncia del golpe y por eso es importante la acción de la comunidad internacional y el llamado a todos los sectores democráticos que hay en Bolivia a que respeten un proceso y que busquen una salida. Pero lo que hace el gobierno argentino es vergonzoso porque dice lo segundo ocultando lo primero. Es que ahí está que esa es la esencia de la trampa. No dice que hay golpe, que es lo único y lo primero que debe decir. Es como si usted tiene un corte y le dicen, bueno, vamos a poner no sé qué, pero primero hay que arreglar el corte. Es que yo decía el tema de la información, ya que estamos en un medio de comunicación, tal vez el canciller no lo vio, pero el comunicado de las Fuerzas Armadas, que tiene varias horas, dice en una parte, luego de analizar la situación de conflictividad interna, sugerimos al presidente de Estado que renuncie a su mandato. Esto fue un comunicado de las Fuerzas Armadas que ya tiene varias horas. Yo le decía, tal vez el canciller no se enteró, tal vez nadie en la Cancillería, como es domingo, tal vez no estaban muy nadie motivados. Mira CNN, porque salió en CNN español por todos lados durante varias horas. Claro, de hecho en Twitter, ustedes leyeron un comunicado que es el número 420. Claro. Pero en Twitter, el comunicado 419 lo repiten hace 3 minutos. O sea, todavía ni siquiera está el nuevo comunicado. No, y además fíjate esto que marca Pedro cuando preguntaba recién, bueno, pero capaz no sabía Fauríez. Fauríez claramente evitaba referirse en esa entrevista a la palabra golpe de Estado. Constantemente le preguntaban y él se desviaba. Titubeando. Yo decía, bueno, capaz en una de esas va a consultarle al presidente, no quiere dejar en offside al presidente y en una de esas sale el comunicado como corresponde, hablando por lo menos de la interrupción de un mandato constitucional. Digo, el ABC. Y evita constantemente la palabra y va en la misma línea que en esa entrevista, digamos. El problema de esa actitud que ha tenido la Cancillería Argentina y el gobierno argentino, porque eso es el presidente Macri que lo indica,
es que es no solo una falta de solidaridad y una falta de compromiso con la democracia y con el pueblo de Bolivia. Es una forma de autoinfligirnos nosotros un daño, porque la fortaleza de la democracia y del Estado de Derecho en cada uno de nuestros países, que tienen historias muy complejas con eso, depende del fortalecimiento de la democracia y del Estado de Derecho en el conjunto. Cuando nosotros no nos preocupamos y callamos frente a un vecino como Bolivia, estamos debilitando nuestra propia democracia y nuestro Estado de Derecho. ¿Cómo quedará esa interna en Cambiemos que supuestamente se daba entre un ala más dialoguista y más conversadora y el ala más Macri, más progrieta? Digo, porque ahora los que se hagan los desentendidos de esta situación, de hecho hubo algunos diputados del PRO que pusieron golpe de Estado. Daniel Lipovetsky, por ejemplo. Daniel lo hizo también el sector del radicalismo de la Convención, ¿no? Sí. Freddy Storani, Casella... Sí. Bueno, y los que no Tapia, digan no sé nada para adelante, ¿cómo quedan? Porque son muy antidemocráticos también, entonces ya no pueden ser el ala dialoguista de un gobierno que no dice que es un golpe de Estado y que sigue para adelante como Absolutamente. si nada, Mario Absolutamente. Negri acaba de referirse en Twitter también a esto, dice: repudio toda intromisión militar en la vida política de Bolivia, ya que esto solo es compatible con golpes de Estado. La crisis actual se resuelve con el regreso a la institucionalidad, convocando a elecciones limpias y transparentes, como ha señalado la OEA. Yo quiero queda Mario Negri a la izquierda del gobierno incluso. Yo quiero comentar también que en las últimas semanas, a raíz del proceso electoral en Bolivia, yo mencioné en C5N de un estudio de una ONG que se dedica a temas de inteligencia, Stratfor, de hace un año, Sí. que adelantaba este escenario, que iban a darse elecciones muy reñidas y que probablemente hubiera protestas en las calles, que cortarán rutas, que habría bloqueos. Adelantan el escenario. Y de hecho hay un tuit de quien era la responsable para la región, que se llama Kimberly Breyer, del Departamento de Estado, ella creo que después se alejó del cargo, del 21 de febrero, donde resalta también el hecho de que va a haber elecciones y que hay que prestar mucha atención por las irregularidades que puede haber. No es casual que lo tuiteó el 21 de febrero, Claro. porque el 21 de febrero es la fecha del referéndum que perdió Evo Morales hace 3 años. O sea, ya quitándole legitimidad a la candidatura de Evo Morales, a lo que el gobierno de Evo Morales respondió, diciendo que había una intervención en los asuntos internos de los Estados Unidos en la situación en Bolivia. Claro. ¿Cuánta injerencia crees que tuvo Estados Unidos en esta decisión de la oposición boliviana? Bueno, es difícil pensar que no tiene injerencia y no tiene peso cuando estamos hablando de Camacho y la gente de Santa Cruz, cuando estamos hablando del mismo Carlos Mesa y cuando vemos lo que señalaba recién Pedro, es decir, el plan político de terminar con los gobiernos populares, populistas, progresistas, como ellos los quieren llamar, los que no les gustan a ellos, era un plan que este año incluía por lo menos 3 cosas. Incluía la caída del régimen de Maduro en Venezuela, por eso en enero sucede lo de Guaidó. Incluía la deslegitimación de las elecciones de Bolivia para que cayera Evo, incluía un apoyo de miles de millones de dólares del fondo para el gobierno argentino para que triunfara Macri nuevamente. Indudablemente el triunfo de Alberto Fernández creo que ha reforzado las actitudes desestabilizadoras en Bolivia, lo mismo que la conmoción social en Chile, porque lo que está claro es que lo que se veía como un escenario de una hegemonía de la derecha relativamente estable y perdurable en la región, no está sucediendo. No es eso lo que está pasando, no es eso lo que pasó en la Argentina, que fue derrotado Macri, Evo Morales ganó las elecciones, en Chile hay una conmoción social que está deslegitimando fuertemente el sistema, sobre todo económico, social, vigente, y todo eso está teniendo una repercusión grande en la región. Además, Estados Unidos siempre interviene. No son un bloque homogéneo, pero es real que desde que Trump asumió, dijo públicamente
que reivindicaba la doctrina Monroe. Hay que recordar que John Kelly, que fue el canciller, el secretario de Estado de Obama, en un momento dijo la doctrina Monroe, América para los americanos, está muerta. Y que desde que llega la administración Trump, la reflotan, pero fue público, no es un documento secreto que yo estoy revelando, lo dijeron abiertamente, la doctrina Monroe está vigente. Y cuando llevaban adelante giras, los funcionarios más importantes de Estados Unidos en la región, hablaban en contra de la injerencia rusa y china, porque decían, esto no es bueno. Es más, parecía un discurso antiimperialista de la década del 70 que tenían los funcionarios de Estados Unidos en contra de China y Rusia. No, es la injerencia extranjera. Nosotros venimos a ayudar, claro, pero ellos vienen a llevarse los recursos naturales. Ahora, es un toque de atención, Jorge, vos que conocés mucho más la diplomacia, también para el próximo gobierno argentino. Sin duda, eso demuestra la importancia de fortalecer por los diversos caminos que hay, y que no va a ser sencillo, la integración regional. Porque aislado cada país es presa fácil de los poderosos. El viernes con la liberación de Lula, bueno, la reunión del Grupo de Puebla, medio como que renació, ¿no?, una onda o una oleada de posibilidad de reflotar las alianzas progresistas en el continente, que ahora parece... No, tampoco hay que ser tan pesimista, es una situación muy difícil la que hay en Bolivia. Finalmente, como lo dijo Evo y Álvaro, el pueblo boliviano más temprano que tarde va a triunfar. Estamos en un territorio en disputa, se está disputando cómo va a ser las democracias de la región. Se van a hacer democracias dominadas por élites que trabajan por la exclusión de la mayoría y que cada vez limitan y debilitan y erosionan el Estado de Derecho, o vamos a tener democracias más fuertes, más participativas, con mayor desarrollo y con mayor, no solo inclusión, sino justicia social. Eso es lo que se está debatiendo y bueno, sí, en este fin de semana hemos tenido dos noticias muy contradictorias. La liberación de Lula, que es como el hermano mayor de la región, es un líder extraordinario, del cual yo me honro mucho en sentirme amigo, y hemos tenido esta noticia tan triste de hoy, de la forzada renuncia, del golpe contra Evo y contra Álvaro, ¿no?, contra la pareja. Clarísimo como siempre, Jorge. Muchísimas gracias por venir esta noche. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros nos tomamos unos segunditos de tanda nada más y ya seguimos con este Hagan Algo de domingo.